El título de la enseñanza de hoy es el sufrimiento, un medio para cumplidores. Estamos explorando el tema del cumplir en la Biblia. Partimos de Romanos, pero avisoramos toda la Biblia. Hoy vamos a tener esta enseñanza exultante, preciosa. A tu corazón va a vibrar, porque es un tema radicalmente emotivo, destructor de nuestra felicidad y de nuestras familias: el sufrimiento. El sufrimiento es una excusa para muchas cosas, por eso es un tema tan importante, vertical en las Escrituras, necesario y al que Dios le presta atención. Y nos va a hablar hoy acerca del sufrimiento. Voy a iniciar con dos reflexiones. Una es del ámbito familiar, la otra es del ámbito económico. Una le pasó a una mujer, la otra le pasó a un hombre, a un joven. Vamos a partir de estas dos realidades para la reflexión y el abordaje de Romanos, hoy el capítulo 5. Quiero que vean la primera del ámbito familiar. Recuerdo cuando leí el artículo en el que se basó este libro hace un par de años y fue, desgarrador y esperanzador al mismo tiempo. Nos llevas de vuelta a ese momento en el que terminó un matrimonio de 21 años. Cuéntanos sobre eso. Sí, esto ocurrió durante las primeras semanas del confinamiento por COVID. Yo estaba con mi esposo y mis dos hijas. Creía que estaba muy felizmente casada con un hombre muy bueno, un padre maravilloso, un esposo maravilloso. Y entonces, una mañana, sin ninguna advertencia ni explicación, él anunció que quería divorciarse y salió de nuestra casa y dejó atrás toda nuestra vida juntos. Y yo tuve que descubrir cómo, literalmente, levantarme del piso del baño y construir una nueva vida para mí y para mis hijos. ¿Construirte a ti misma a partir del shock, en realidad? Sí, conmoción y angustia. El sufrimiento para esta mujer, y ya les voy a mostrar quién es Bella Borden. Es una mujer de la élite norteamericana, de las familias más poderosas económicamente y culturalmente en los Estados Unidos, Bella Borden. Y dice que el sufrimiento la dejó literal en el suelo del baño de su casa. En el piso del baño la dejó el sufrimiento. ¿Y por qué le vino el sufrimiento? La infidelidad de un esposo. Ella es una mujer muy famosa, su familia es muy famosa, sus padres, abuelos, gente ha sido muy poderosa en los Estados Unidos. Hasta el New York Times, todos los diarios hablaron de su historia. Les voy a mostrar el New York Times. Le tituló así: su vida era un sueño de abolengo, se derrumbó en un momento. Todo se le derrumbó a ella por el sufrimiento. Bella Borden, abogada educada en Harvard, con profundas raíces en la sociedad estadounidense, cuyo matrimonio de 20 años parecía idílico. La gente lo veía y lo envidiaba, gente con dinero, gente que sonríe, que aparece en todas las noticias en la televisión. Terminó aparentemente de la nada y con el telón de fondo del pánico de las primeras semanas de la pandemia. Vivía en una tierra de fantasía de riqueza y éxito, donde quizás lo más envidiable era su matrimonio estable y feliz. El mundo de Borden habitaba con su esposo James. Es el privilegio edénico. Vivían como en un Edén, riquezas, belleza. Viven en casas multimillonarias en New York, en Manhattan, en Martha's Vineyard. Pertenecen a clubs privados, disponen de llaves a playas privadas, tienen hijos en los colegios particulares. El final del matrimonio, cuando llega, es rápido, decisivo. James pide el divorcio la mañana siguiente del día en que ella se entera de la infidelidad. La dejó en el piso del baño de su mansión. ¡Wow! El sufrimiento por un drama familiar. Descubre la infidelidad y la mañana siguiente ella describe que estaba con sus hijos en la cocina y su esposo, sin ninguna sensibilidad, le dijo: la verdad, ya no te amo. Descubrí que no te quiero y ya mis abogados tienen preparado el divorcio. Prepárame un sándwich. Esas fueron las palabras. Ella estaba en shock, no sabía qué responderle. Sus hijos estaban allí mirando, no sabían qué hacer. Derrumbada por un sufrimiento en el hogar. El segundo caso les dije que era un sufrimiento en el ámbito. ¿Qué ámbito? Económico. Ya no de una mujer de un matrimonio de 20 años, sino de un joven de 20. Se los voy a presentar. Un
un joven de 20 años se suicidó luego de ver que tenía un saldo negativo de $730,000 en su cuenta de inversiones en la plataforma Robinhood. Así lo aseguró su familia, que ya pidió al Congreso investigar el caso. Alexander Kearns utilizaba Robinhood para hacer transacciones de opciones de compra de acciones. Según las autoridades de Plainfield, Illinois, Kearns fue encontrado sin vida el 12 de junio. La postura de la familia es que Alexander fue confundido por la plataforma cuando ésta le sugirió que debía $730,000. Algunos usuarios de Twitter que conocieron del caso advierten que las transacciones con opciones de compra de acciones a veces muestran saldo negativo hasta que se ejecuta la otra mitad de las operaciones. Los fundadores de la aplicación dijeron estar devastados por la tragedia del joven. Pero ahora vemos un joven universitario, 20 años, año 2020, con todas sus ilusiones, su cerebro bien fresco, su capacidad mental, y empieza a hacer inversiones en plataformas virtuales. Estaba especializándose en finanzas, en inversiones financieras, en economía, y entonces le aparece un saldo negativo y el sufrimiento lo llevó al suicidio. ¡Wow! El sufrimiento es un tema delicado, importantísimo, y el sufrimiento no solo fractura hogares, lleva a pique familias, sino que también amenaza con el suicidio. Así que el tema que tocamos y que aborda la Biblia es demasiado importante hoy. El sufrimiento para cumplir a Dios. Romanos capítulo 5, versos 2 al 4, dice: también por medio de Él, está en mayúscula Él, se refiere a Cristo. Por medio de Él y mediante la fe tenemos acceso a esta gracia en la cual nos mantenemos. ¿Cómo nos hace la gracia? ¿Cómo nos hace mantenernos la gracia? Firmes como esposos, como padres, como hijos. No recurrir al divorcio. Nos mantiene la gracia de Dios firmes. Así que nos regocijamos en la esperanza de alcanzar la gloria de Dios. Y no solo en esto, sino también en nuestros... ¿Alegrarnos en qué? En los sufrimientos, porque sabemos que el sufrimiento produce perseverancia, y la perseverancia entereza de carácter, y la entereza de carácter, esperanza. 2 veces se repite la palabra sufrimiento en Romanos capítulo 5, pero la está nuestro Señor relacionando con mantenernos firmes, con cumplir. ¿Qué tiene que ver ser cumplidores? No derrumbarnos con el sufrimiento. Tiene mucho que ver, y es lo que hoy vamos a explorar. Empecemos con la primera esfera, el sufrimiento y la guerra personal. En el versículo 1 de Romanos 5 leemos esto: en consecuencia, ya que hemos sido justificados mediante la fe, tenemos paz con Dios. Lo resaltamos en color: paz con Dios, por medio de nuestro Señor Jesucristo. No dice la paz de Dios tenemos, no, dice paz con Dios. En otros versos de la Biblia dice que tenemos la paz de Dios. Jesucristo dijo: mi paz les dejo, mi paz les doy. Pero Romanos 1 nos está diciendo es paz con. ¿Cómo así? ¿Cómo entendemos eso? Significa que antes de tú rendirte al Señor, estás en guerra con Él. Antes de nosotros ser cristianos, o siendo cristianos, obedecer y rendirnos a Dios, estamos en una batalla. Bueno, acabamos de ver 2 ejemplos impresionantes: Bella Borden y Alexander Kearns. Qué batalla que vivieron, tremenda. Una batalla que a uno le costó la vida, lo llevó al suicidio. Así que Romanos 5:1 no está exagerando. De verdad, estamos en una batalla antes de rendirnos a Cristo. Y esa batalla amenaza con destruirnos, hacer nuestra vida añicos y ahogarnos. Ahora, Romanos capítulo 1, vamos a devolvernos a algo que ya estudiamos, al versículo 18 del capítulo 1. En verdad, la ira de Dios está en rojo. La ira de Dios viene revelándose desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los seres humanos, que con su maldad obstruyen la verdad. Otro verso, Romanos 5:12, volviendo a Romanos 5, el verso 12. Por medio de un solo hombre el pecado entró en el mundo, y por medio del pecado entró la muerte. Fue así como la muerte pasó a toda la humanidad, porque todos pecaron, desde Adán.
en nuestra genética, en nuestro ADN, en nuestro sistema neuronal, nuestra forma de pensar, el cableado neuronal. En nuestros miembros distintos está el pecado desde que nacemos. El Romanos está diciendo que eso nos genera una guerra con Dios. Nos obstruimos la verdad en lugar de ser humildes y obedientes. Somos mal ejemplo y mal testimonio. Resistimos la voluntad de Dios y la palabra de Dios. Eso es una batalla, es una guerra. Uno de los libros que he leído este año para estas enseñanzas es el de Timothy Keller, el gran teólogo y sobre todo apologeta cristiano, que ya falleció. Su libro es todo un comentario sobre el libro de los Romanos. Voy a referirme a la página 116 y cómo él explica esta guerra. Cuando pecas no solo quebrantas su ley, la ley de Dios, sino que supones que tienes el derecho o la autoridad para hacerlo. Pretendes ser el rey sobre ti mismo y sobre tu mundo, pero Dios reclama su autoridad sobre las mismas cosas y personas que Él creó y le pertenecen. Siempre que dos partes reclaman el control absoluto sobre algo, hay una guerra. Dice el Señor, y Timothy Keller, el gran teólogo, nos lo aclara. ¿Por qué estamos en una guerra? Porque queremos el control de mi vida. Nos acostumbramos, yo me levanto y hago lo que deseo. No me levanto y me arrodillo y le digo, Señor, se haga tu voluntad. No, eso es lo que nos está explicando Timothy Keller, que dice Romanos 5, una guerra. Y solamente rindiéndonos a Cristo podemos tener paz con Dios. Juan capítulo 5, versículo 40 son palabras de nuestro Señor Jesucristo. Él dijo, sin embargo, ustedes no quieren venir a mí para tener esa vida en paz con Dios. ¿Por qué el sufrimiento terminó para ese joven Alexander Kearns en un suicidio? $730,000 nos decía que debía. Wow. ¿Eso en pesos colombianos son? Como 3,200 millones de pesos. Es que es mucha cantidad. Se suicidó. ¿Por qué no tuvo paz? Porque termina en el piso del baño de su mansión aquella mujer, Bella Borden. ¿Por qué? Jesús dice, yo quisiera darle la vida de paz. Yo quisiera darles mi vida sobrenatural, pero ustedes no quieren. Juan 5:40. ¿Cuál es la razón? La razón es que hay una lucha. Nuestro deseo, somos necios y egoístas, enfermizos. Somos obsesivos con nuestro egoísmo. Lo que yo quiera y nadie me obliga. Solo cuando me nazca, no quieren la vida que yo tengo para ustedes. Les mencioné otro libro que leí este año, de un Nobel de la literatura, Albert Camus, un francés, un ateo. Les voy a mostrar la página 16. El suicidio siempre se ha tratado como un fenómeno social. Aquí, en el libro de él, por el contrario, para empezar, nos ocuparemos de la relación entre el pensamiento individual y el suicidio. Lo vamos a abordar desde la persona, dice este ateo. Un gesto como ese se prepara en el silencio del corazón. Él dice, el suicidio un hombre lo prepara en el corazón, en el silencio de su corazón. El mismo hombre lo ignora, las personas lo ignoran, y una noche se dispara o se arroja al vacío. De un administrador de inmuebles que se mató, me decían que un día había perdido a su hija, hacía 5 años, se había muerto una hija, y que desde entonces había cambiado mucho y que esa historia lo había minado. Imposible desear una palabra más exacta. Comenzar a pensar es comenzar a estar minado. La sociedad no tiene mucho que ver con estos comienzos. El gusano se encuentra en el corazón del hombre. Wow, me fascinó. Me impactó. Un ateo diciendo lo que la Biblia dice es un problema de tu deseo. No es porque el esposo fue infiel, no es porque el dinero se perdió. Eso está en tu corazón, que tienes una guerra. Pero si Cristo estuviera en mi corazón, dice Romanos 5, esa gracia me daría paz. La segunda esfera, el sufrimiento y la fe cristiana. ¿Qué nos dice Romanos 5 ahora? Ya no de la guerra en mi corazón y el sufrimiento, sino de la fe cristiana. Vamos a los versículos 2 y 3 de Romanos 5.
Así que nos regocijamos en la esperanza de alcanzar la gloria de Dios. Y no solo en esto, sino también en nuestro sufrimiento. Y es impactante leer eso. Alegría, eso es lo que significa regocijo. Felicidad, eso es lo que significa regocijo. Gozo. ¿Por qué? Dice, por alcanzar la gloria de Dios y por los sufrimientos. ¿Es que son masoquistas los cristianos o qué? ¿Están locos de mentes? Es un disparate, son díscolos. No. Romanos 5, verso 11. Y no solo esto, sino también nos regocijamos en... Aquí está la respuesta. Verso 11 nos dice que ese regocijo en el sufrimiento no es por el sufrimiento en sí, sino por Dios en ese sufrimiento. Hay una evidencia muy abundante, pletórica, sin exagerar, sobre la alegría de los cristianos que han sufrido como pocos pueblos o etnias han sufrido. En el 2024 escribí este libro celebrando los 30 años de ministerio pastoral, 30 inferencias de mi embelezo por Jesús, el impensable Dios. Les voy a mostrar uno de los registros que a lo mejor los que ya llegaron allí, la página 119, lo pudieron leer. Lo voy a replicar hoy. Hubo un tiempo en que no se hablaba de sentimientos, sino de hechos reales, de miedo, tristeza y preocupación. No eran sentimientos como hoy, me siento deprimido, me siento con ataques. En ese tiempo no era sentimiento, era la realidad de los cristianos cuando empezó el cristianismo. Los mataban, iban a los leones, los quemaban vivos. No eran meros síndromes psicológicos, sino una realidad cruda en la que la barbarie era 1000 veces más aterradora y los sufrimientos eran mucho más descarnados e inclementes de lo que la humanidad puede experimentar en la actualidad. Por mencionar un ejemplo, citemos cómo era la vida antigua en un país europeo. Poco antes de ser ejecutado en el año 162 después de Cristo, este fue discípulo de Policarpo. Policarpo fue discípulo de Juan, el apóstol Juan. Este fue discípulo de Policarpo, el discípulo del apóstol Juan. Bajo el gobierno del emperador Marco Aurelio, Justino Mártir se llamaba este discípulo. El gran filósofo platónico y defensor del cristianismo escribió así en sus libros sobre apología del cristianismo: yo mismo, cuando seguía las doctrinas de Platón, oía las calumnias que corrían contra los cristianos. Me di cuenta que era imposible que fueran hombres malvados y entregados al placer, porque qué amador del placer, qué intemperante, quien que tenga por cosa devorar carnes humanas pueda recibir alegremente la muerte. ¿Cómo recibían los cristianos la muerte? ¡Wow! Es demasiado sorprendente, casi impensable leer que cristianos como este, fiel y valeroso, estando presionados con amenazas tan frenéticas y malvadas, no eran ahogados por la tristeza profunda o sentimientos de catastrofismo, como la mayoría de personas el día de hoy, sino que las enfrentaban alegremente y hasta se sentían dichosos. Isaías capítulo 43, verso 2. Miremos el Antiguo Testamento. Dios usó a Isaías para decirnos: cuando cruces por las aguas, por eso nos alegramos los cristianos, no por una inundación, no, sino por esto, porque yo estaré contigo. Tenemos a Dios en las aguas. Cuando pases por los ríos, no te ahogarán. Cuando camines por el fuego, no te quemarás, ni te quemará la llama. La alegría es porque tenemos a Dios en el fuego y tenemos a Dios en el agua. No es por el agua y el fuego, sino por Dios. Romanos 5:5, volviendo a Romanos 5, dice: esta esperanza no nos defrauda, porque Dios ha derramado su amor en nuestro corazón por el Espíritu Santo. ¿Qué pasa en el sufrimiento de un cristiano que ora? De un cristiano que se rinde a su Señor. El Espíritu Santo derrama en su corazón, ¿qué? Amor. Voy a apoyarme en un teólogo escocés del siglo XVII, grandioso, se los presento, William Guttier, de la Universidad de St. Andrew. Y este es uno de sus libritos maravillosos que se ha traducido a muchos idiomas, El gran interés del cristiano. Y él escribe así sobre Romanos 5 y el amor de Dios en nuestro corazón en el sufrimiento. No es una voz audible. A veces Dios no nos habla con una voz audible, pero es un rayo de gloria que llena el alma con amor y libertad. Lo que dice Romanos 5:5.
Su espíritu nos llena de amor. Es como la palabra que le vino a Daniel y le dijo, varón muy amado. O como la palabra a María Magdalena la primera mañana del domingo de Pascua. El Señor solo dijo su nombre, María. Y llenó su alma para que ella ya no dudara más de que Él era el Señor. Oh, qué gloriosa es esta manifestación del Espíritu. Pero la tercera esfera que aborda Romanos 5 es el sufrimiento para llegar a ser cumplidores. Seres humanos que cumplimos a Dios, a nuestras familias, a la sociedad. ¿El sufrimiento es para eso? Leámoslo. Vuelvo al versículo 2 hasta el 4 de Romanos 5. Así que nos regocijamos en la esperanza de alcanzar la gloria de Dios. Pero no solo en eso, en esa gloria de Dios que vamos a alcanzar después de morir, sino también en nuestros sufrimientos de aquí de la tierra. Porque sabemos que el sufrimiento produce perseverancia. Y la perseverancia produce entereza de carácter. ¡Wow! Ya llegamos a este punto, al clímax de Romanos 5. Santiago en su capítulo 1, versículo 2 y 4, no solo los romanos, sino Santiago y toda la Biblia habla sobre este tema. Santiago 1 dice de esta manera, hermanos míos, considérense muy dichosos, ya no regocijados, ahora es alegría extrema, felicidad extrema, muy dichosos. ¿Cuándo? Cuando enfrenten las diversas pruebas. Porque cuando tengan que enfrentarse con diversas pruebas, ya saben, la prueba de su fe produce perseverancia. Y la perseverancia debe llevar a feliz término la obra para que sean perfectos e íntegros sin que les falte nada. Finalmente la Biblia está diciendo que la manera en que yo voy a salir aprobado por Dios y que no me va a faltar nada y voy a tener ese carácter que Él quiere, voy a ser un cumplidor de mi familia, un cumplidor de mi Dios, dice que es a través de las pruebas, a través de esos sufrimientos. Por eso Dios no me los evita. Vuelvo nuevamente a Timothy Keller, el teólogo y apologeta cristiano. En la página 119 dice, por ejemplo, un equipo deportivo de fútbol ha participado en un campeonato. Puede sentirse nervioso, jugar mal, porque nunca había estado en las finales. Hasta ahora está ahí en esa final, en el campeonato. Pero un equipo probado, o que ha pasado sufrimientos, que ya muchas veces ha estado ahí en ese estrés, que tiene la experiencia de haber participado en campeonatos anteriores, estará menos ansioso. Se desempeña bien porque ha estado ahí antes. Date cuenta de que el sufrimiento, si logra llevarte a enfocarte en Dios y en las prioridades correctas, te producirá una mayor confianza en Dios conforme pasas por Él. ¡Qué ejemplo tan hermoso! ¿Cuál de los dos equipos tiene más probabilidades de llevarse el premio? ¿El que por primera vez llegó a la final o el que lleva muchas finales? ¿Quién se lleva a ese mundial? ¿Quién tiene más experiencia? ¿Quién domina mejor las emociones, el carácter? Obviamente, el que varias veces se ha llevado el premio tiene más opción. El que ha sido probado. El que ha pasado por muchas aflicciones. Eso es lo que dice la Escritura. Nos prueba Dios porque quiere que nos llevemos el premio. Nos trata Dios porque quiere que no perdamos la carrera del cristianismo, no terminemos mal. Les voy a mostrar un testimonio personal. Esta fotografía, son dos fotografías que las tomamos en Cuba. Al lado derecho estoy con mi esposa, la persona que nos condujo por todos los pueblos donde yo fui a predicar en Cuba, y su esposa, la doctora Amalia. Él es el coronel Arrontes. Al lado izquierdo, estoy en el centro el pastor Ariel. Al lado derecho otra vez el coronel Arrontes, el que nos llevó a todo lado. ¿Sabes qué pasó allá? Lo que hoy estamos leyendo de Romanos. Primera vez que salíamos del país con mi esposa. Y fue la primera vez que me invitaron a predicar fuera del país. Pero nosotros nos quedamos del viaje porque mi suegra falleció. El fin de semana que era el viaje, la siguiente semana que era el viaje, mi suegra ese fin de semana partió con Dios.
Entonces tuvimos que cancelarlo. Lo cancelamos el viaje. No sabíamos lo que nos enfrentábamos. Cuba no tenía internet, creo que ahora tampoco, no sé si ahora tenga, no tenía internet. Cuando llegamos el vuelo se retrasó y además por ser colombianos nos pusieron aparte para revisarnos y interrogarnos. Nos retrasamos mucho, así que el pastor que venía a recogernos al aeropuerto pensó que no habíamos viajado otra vez, porque como ya habíamos cancelado una vez, él dijo, eso fue que otra vez cancelaron y se fue. Y no teníamos nadie que nos recogiera. Y yo no tenía direcciones ni datos de nadie. Wow, solamente tenía un teléfono que me habían dado en un papelito. Yo le dije a mi esposa, no te preocupes, tranquila. Nos íbamos a hospedar en una casa, en la casa del pastor. No te preocupes, yo tengo aquí dinero. Tenía 800,000 pesos. Cuando tomamos el taxi nos costó como 150,000. Quedamos asustados porque la moneda para el extranjero es carísima, más cara que el dólar. A ti tienen que hacerte un cambio ahí en el aeropuerto de la moneda para tú poder comprar cosas allá. Pero la moneda vale más que el dólar. Y yo le dije, no te preocupes a mi esposa, yo tengo una tarjeta de crédito. No funcionaban las tarjetas de crédito en Cuba. Mastercard, American Diners, nada de eso, nada americano funcionaba. Wow, llévanos a un hotel que sea bonito y baratico. Querido, no había ningún hotel que nos alcanzara con ese dinero que yo llevaba. Entonces le dije, ¿será que no nos puede llevar a una piecita en una casa? Y nos llevó a una habitación en una casa. Nosotros nos hospedamos en una habitación que nos costó como 400,000 o 500,000. El primer día se nos había acabado la plata. El primer día. Y teníamos vuelo de regreso en 10 días. Y le dije a mi esposa, no te preocupes, yo tengo un papelito, un número. Nos fuimos a buscar un teléfono para llamar. Anoche hubo borrasca, vendaval fuerte, se cayeron todas las líneas de teléfono. Bueno, pero mañana, eso aquí duran por ahí una semana para reponerlas. ¿Qué? Todas las opciones se nos acabaron. Nos fuimos a orar a la habitación y mi esposa estaba, por supuesto, muy nerviosa, llorando. Henry, ¿tú no escuchaste la voz de Dios para venir acá? Mira lo que estamos, ¿qué vamos a hacer 10 días sin plata? ¿A dónde vamos a dormir? No nos sirve la tarjeta, se nos acabó el dinero. No te preocupes, nuestro Dios hará algo. Voy a predicar. ¡Henry! Lo primero que nos dijeron fue, no predique en la calle porque los llevan presos. Y me fui para el malecón en La Habana a predicar. Dios fue bueno, misericordioso. La gente que le hablé no eran del gobierno, eran ciudadanos. Pude llevarles la fe de Dios, orar por ellos. Luego les cuento qué más pasó. Pero Romanos 5 es verdad. El pastor nos encontró. Ese pastor que ustedes vieron en una chocita, su iglesia, se la habían derribado 4 veces. Había estado 2 veces en la cárcel por ser pastor. Y volvió a levantarla allá en el campo, no era en La Habana, no era en la ciudad, sino en el campo, con tablas y paja. Y el que nos llevó por todos lugares a predicar, porque no todo el mundo tiene carro y los autos que hay son antiguos, viejos, fue el coronel Arrontes. Era el que dirigía la seguridad de Fidel Castro. Tenía fotos por todas partes del mundo, porque él era el que dormía en la habitación. Solo permitía a Fidel Castro que durmieran 2 con él y él era uno de ellos. El coronel Arrontes, y nos llevó con su carro ruso que le había regalado Fidel Castro en un viaje. Nos llevó por toda la isla a predicar. Cristo nos probó y salimos aprobados. Tuvimos fe y vencimos. Ahora, el último viaje que estuvimos fuera del país, en Israel, por ser colombianos también nos detuvo la aduana. Los colombianos nos pusieron aparte. ¿Sabes cómo estábamos nosotros? Después de todos estos años de ser probados, la gente estaba nerviosa, otros estaban disgustados. ¿Sabes cómo estábamos mi esposa y yo allá en esa parte de migración de Israel? Estábamos en Tel Aviv, nos estábamos tomando selfies y mandándole mensajes a los hijos.
Porque después de que tú has sido probado muchas veces, Dios forma tu carácter. Y ya no tienes temor. Sabes que de esa y de mil más, siempre saldremos más que vencedores con Cristo. Y fuimos los primeros que salimos de ahí de migración. Romanos 5, verso 10 y 11. Porque si cuando éramos enemigos de Dios, antes de ser cristianos, fuimos reconciliados con Él mediante la muerte de su Hijo. Siendo pecadores nos amó, nos trajo a la iglesia, nos perdonó por medio de Jesús, de su sangre. Con cuánta más razón, habiendo sido reconciliados, seremos salvados por su vida. Y no solo esto, sino que también nos regocijamos en Dios por nuestro Señor Jesucristo, porque gracias a Él ya hemos recibido la reconciliación. Si eres obediente, ¿sabes por qué es el regocijo? Porque ahora Él va a estar contigo. Eso dice Romanos. Si te amó cuando eras un rebelde pecador, ¿cuánto más ahora que eres un siervo suyo? ¿Cuánto más ahora que eres dócil y humilde? En esos sufrimientos, Él va a estar contigo. Termino con una historia. Les he contado historias personales y historias del cristianismo como Justino Mártir antiguas. Pero les quiero mostrar una historia actual de sufrimiento y cómo se regocija un cristiano verdadero, un cristiano rendido a su Señor, cómo en el terrible sufrimiento tiene un gozo y un amor sobrenatural. Se los voy a mostrar. Jimmy Lai fue condenado hoy en Hong Kong. ¿Tiene alguna reacción? Me siento muy mal por esto. Hablé con el presidente Xi Jinping al respecto y le pedí que considerara su liberación. No está bien de salud, es un hombre mayor, no está bien. Así que hice esa solicitud. Veremos qué pasa. En esta primavera, ¿tiene planes de intentar abogar en favor de Jimmy Lai, quien fue condenado ayer a 20 años? Esto es algo que he escuchado al presidente defender tanto pública como privadamente. Tuve el honor de estar en esa reunión con el presidente Donald Trump y el presidente Xi Jinping en Corea del Sur, cuando tuvo lugar. Y este tema fue planteado por el propio presidente. Es importante para él y espera con interés visitar China en abril. ¿De quién está hablando el presidente Donald Trump y la secretaria de la Casa Blanca, Caroline Leavitt? ¿Quién es? Para su sorpresa, está diciendo, ¿vieron la fecha? Eso fue en febrero 10, que el presidente Trump va a ir a China a hablar con el presidente de China y que va a hablar sobre este hombre, Jimmy Lai. ¿Quién es Jimmy Lai? Para su impacto es un cristiano. Se los voy a presentar quién es Jimmy Lai. Jimmy Lai es fundador del desaparecido diario Apple Daily, un medio que durante años fue una de las principales voces críticas del poder chino en la región. Su caso se ha convertido en un símbolo del cambio político vivido por Hong Kong desde las protestas masivas de 2019. Mientras las autoridades defienden la ley como una herramienta para garantizar estabilidad y orden, organizaciones internacionales advierten sobre el deterioro de la libertad de prensa y la autonomía judicial en la ciudad. Es un billonario. Ni siquiera multimillonario, es un billonario del mundo. ¡Wow! Y se dejó poner en la cárcel. ¡Wow! Desde el 2020 está en la prisión. ¿Por qué? Se los voy a mostrar en 2 artículos, 2 portales de los muchos que han publicado la noticia. La fe de mi padre, Jimmy Lai, él ora por sus captores comunistas. Y el otro, el defensor de la libertad encarcelado, Jimmy Lai, recompensado con dulce alegría y amor. Nuestro tema de hoy. Los 2 titulares dicen acerca de una fe que él tiene. Pero uno de los titulares dice que él está experimentando en la prisión, ¿qué? Dulce alegría y amor. Yo dije, wow, tú pusiste a estos diarios a escribir para la prédica mía. Romanos 5, para hablarnos de la veracidad de Romanos 5 en el siglo XXI. Un cristiano que está sufriendo allá en la prisión, eligió la prisión y su fe no la negocia.
¿Y qué está recibiendo en la prisión? Se los voy a leer más al detalle. La primera, su hija. Está hablando la hija de él. Desde el comienzo de su fe, los cristianos han visto la tribulación como paradójicamente una bendición. Que la tribulación es una bendición, fuente de purificación y de fuerza. Bienaventurado eres, comillas, cuando los hombres te vilipenden, te persigan y pronuncien todo tipo de mal contra ti falsamente en mi causa, enseñó Jesús en el monte de las bienaventuranzas. Son estas garantías las que vienen a mi mente y a la de mi padre. Cuando mi padre llegó a Hong Kong, entonces era una colonia británica, cuando era niño, descubrió los grandes amores de su vida. ¿Cuáles son los grandes amores de Jimmy Lai? Dios, familia y libertad. Claire Lai es su hija. El defensor de la libertad encarcelado Jimmy Lai, recompensado con dulce alegría y con amor. El magnate de los negocios de Hong Kong y prominente activista pro democracia Jimmy Lai fue sentenciado a unos horribles 20 años de prisión el lunes 9 de febrero de 2026. En una sentencia de muerte para el diabético que tiene 78 años, es diabético, está enfermo y tiene 78 años. Durante los últimos 1500 días de encarcelamiento, Lai ha estado en confinamiento solitario. Lo pusieron en una celda solo, no escucha a nadie de Hong Kong. Sin embargo, ora durante largos periodos a diario. Produce artes religiosos en tarjetas, dibuja y le dice a su familia desde la celda, mira lo que dice: sé que debo haber hecho lo correcto porque el Señor me ha recompensado con dulce alegría y con amor. ¡Wow! En la prisión, sufriendo, enfermo. ¿Y qué es lo que dice este hombre anciano? Creo que a Dios le gustó lo que hice. Me está recompensando. Estoy teniendo unas visitas de Él y me llena de amor y me llena de alegría. Creo que hice lo que Él quería. Él tiene ciudadanía británica. Él hubiera podido escaparse del país. Él tiene propiedades en Londres. Tiene hasta en, ¿dónde es ese país? Kuwait. En todas partes. El hombre es un billonario. Avión propio. Y eligió la cárcel. No se fue de su país por su fe. Y dice, yo creo que Dios le gustó. Porque en la cárcel solo me está llenando de amor y de alegría. Es momento de arrepentirnos. Es momento de ponernos en manos de Dios.